Hola a todos y a toes, de nuevo estamos con vosotros los bibliotecarios de San Martín del Rey Aurelio, Enedina y yo, intentando traeros un poco de sosiego y un poco de tranquilidad y sobre todo un poco de esperanza y un poco de cultura a través de los libros y de las reflexiones que vamos haciendo todos estos días por cuenta del coronavirus y de este confinamiento que tenemos. Y paso ante paso y casi sin darnos cuenta, y como diría Ángel González, la primavera avanza. Y llegamos a la primera semana de mayo, que ya es la Semana de les Lletres Asturianes, que culmina siempre con la celebración del Día de les Lletres, el primer viernes de mayo, pero que este año va a tener que aplazarse para la Seronda o para cuando se pueda celebrar. Nosotros de todas formas queremos hacer un homenaje a la lengua asturiana y una reivindicación de la literatura y de la lengua asturiana de manera virtual. Estamos preparándonos una sorpresuca para el viernes y bueno, estamos muy contentos porque parece que os va a prestar mucho. Yo voy a centrarme en la obra Historia Universal de Paniceiros de Sombello, porque fue una obra que me llegó muy dentro en el momento en que la leí y sobre todo porque lle el autor que recibió en el año 2017 el primer premio de literatura nacional asturiano, el primer premio nacional de literatura asturiana, perdón. Este año dio un premio trianual. En el año 2017 recibió el Joan Bello y ahora en el 2020 va a tenerlo Joan José Sánchez Vicente, y un premio que se da a autores vivos al conjunto de la su obra y que se ellos da por su labor, por el caltenimiento de la cultura asturiana a través de la literatura y también por la normalización de la lengua asturiana a través de la literatura. Joan Bello nace en Paniceiros en el año 1965, vive también en Tudela, Beguín y Nubieu, pero vamos, su obra va a estar siempre muy ligada a Paniceiros, va a ser su universo mágico. Traigo vos esta obra porque a mí me caló muy fondo y bueno, podría deciros que Joan Bello pertenece a la segunda generación del Xurdimiento. El Xurdimiento vamos a dividirlo así en unas etapas, así en una historia de la literatura muy de andar por casa. La primera generación estaría formada por los autores que nacieron en los años 40 y hasta el año 59. Ahí estaría Carlos Rubiera, estaría Joan José Sánchez Vicente, estaría Manuel Asur, estaría también el poeta llanisco, que no me quiero olvidar de él, Pablo Ardisana, y también los poemas maravillosos también de una moza de Pancar que se llama Concha Quintana, que a mí me gustan muchísimo y tampoco quería olvidarme de ellos. Joan Bello pertenece a la segunda generación, ahí estaría también Antón García, estaría Consuelo Vega, estaría Pablo Antón Marín Estrada, Esther Prieto, Lourdes Álvarez. Esta sería una generación que nace en torno a los años 60, que entamen a escribir en los 80, en la época de la facultad. Ellos no van a la escuela en asturiano, no reciben enseñanzas de asturiano y entamen siempre a escribir poesía y después ya pasen a la narrativa, pero siempre con una narrativa siempre con mucho gusto por lo poético, ¿no? Y luego estaría la tercera generación a la que pertenecen ya esos autores nacidos en los 80 que ya reciben clases de asturiano, y ahí estaría pues Checho García, Pablo Medina, Xavier Callarga, Ana Vanessa Gutiérrez, todos estos autores más mozos que conocemos. Como vos digo, voy a falaros de Historia Universal de Paniceiros porque parece una obra fundamental en Joan Bello, una obra escrita en castellán, también traducida también al castellán y al catalán. Pero bueno, antes voy a falaros un poquitín de la obra de Joan Bello. Tiene el primer poemario suyo con 16 años y el cuarto Mariello. Después tiene también en el cuarto Mariello tiene el libro de les cenices, el libro viejo, antologías bilingües, el libro nuevo de 2017. En narrativa tiene Fantasmes, mundos, laberintos, una historia apócrifa de la literatura asturiana. Tiene también, aquí encuadraríamos Historia Universal de Paniceiros del año 2002, Los cuarteles de la memoria del año 2003, La nieve y otros complementos circunstanciales. Tiene también títulos entre el ensayo y la ficción, como Cómo facer La Habana en Sin salir de Cuba, en Sin salir de Asturias, perdón, Río arriba, La bola infinita. También tradujo a Stevenson, a Doyle, a Cunqueiro, a Jordi Sierra y Fabra. Y tiene también un libro de texto que se utilizaba también en los institutos y que yo que di clases de lengua asturiana también utilicé la alfaya.
E, bueno, como vos digo, vou falavos de Historia Universal de Paniceiros, un libro que lo traduce él mismo al castellán y que por ello conserva el ritmo y el gusto y la sensibilidad del asturiano, aun estando escrito en castellán, traducido al castellán, y por él ganó el premio Ramón Gómez de la Serna. Fue un libro muy bien, que tuvo una gran acogida, lo mismo de lectores que de crítica en el país. Y bueno, pues que está también traducido al catalán, y bueno, que vos falo de él porque lle un libro que vos digo que me caló muy fondo, un libro que parece que tuvieras leyendo muchos libros porque trata de muchos temas, y un libro al que nos enfrentamos y nos pareciera que estamos ante un retablo ante un retablo de madera vieja y de olor a fumo, onde nos aparecen sucedíos del lugar, lleendes, cosas que yo contar de neno, pero también aparecen viaxes, dende Paniceiros viaxe al mundo, también nos habla de la migración. Vamos, un libro lleno de personas y de vocaciones a esas personas que ya non están, pero que pareciera que pudieran aparecer por cualquier camín, por cualquier esquina de la casa, por cualquier lado, ¿no? Esas personas y esos lugares van a quedar para siempre entre nosotros. Y es un libro de señaldad y de recuerdos, un libro de vocaciones de esas personas, pero también de los momentos perdidos, de las historias que oímos, pero que no apuntamos. ¿Cuántas veces nos pasa que nos acordamos de aquella historia que nos contaban, pero no nos acordamos de los detalles porque no lo apuntamos? Historias de fantasmas, de palabras que debieron decirse e non se dixeron. Todo ello lle un libro lleno de paisaxe e de paisanaxe, de montes, de valles, de ríos, de iglesias vielles, de monasterios. Un libro de personaxes tamén, de mozos, de moces, de cures, de fantasmes, de güelos, de güeles, del mélico. Un libro donde la toponimia cobra una importancia singular. Parece que nombrando los lugares los fae más suyos. Y vais permitirme decir algunos de los que más suenen y que dan color al relato, como Trevías, Cheitariegos, Busterniego, Paniceiros, Molleiruso, y también nombres de personas como Gin de Jong, Pacho el Ferreiro. Si leéis el libro, toda esta xente va a quedar en vosotros, va a quedar en la vuestra mente. Y decivos que hai muchas personas que lleguen a Paniceiros despois de leer la obra, intentando conocer ese lugar, esas casas derrumbaes, esos caminos, esos montes, esos ríos. Pero decimos que yo creo que también nosotros, cada uno de nosotros, tenemos el nuestro Paniceiros particular, ese Paniceiros del que conocemos les lleendes, del que conocemos los romances, del que conocemos los sucedíos, les cosas que pasaban, les historias de esas personas célebres que decimos en Videago que van pasando de generación en generación. Acuérdeste de fulano, que tal y cual y qué sé yo, ¿no? Esas historias que todos tenemos en casa, esos retratos viejos, esos cartes. Yo recuerdo esos cartes que venían primero de La Habana, después por circunstancias venían de Miami, venían de Nueva York, venían de México, esos cartes que traían ese feeling que le rodeaba, porque eran cartes que venían en avión y que venían los sobres forrados, y a mí, bueno, gustabanme muchísimo. Pero también aquellos sobres con aquel feeling negro, poco tétricos, que quería decir que la familia estaba de luto, que se mandaban pésames o que se escribían en esos sobres y en esos papeles que también tenían el margen en negro, porque la casa estaba de luto, ¿no? Entonces, esos sitios de los que conocemos los cantares, de los que conocemos los bailes, de los que abres un caixón y atopes les castañueles que van pasando de xeneración en xeneración, esos cantos del ramo, esos panderetes, en fin, esos retratos que aparecen antiguos, que a veces non sabemos ni de quién son, en fin, ese universo particular que todos tenemos y que Xoán Bello tamén reflexa en Historia Universal de Paniceiros. Un libro que reivindica lo cercano y que é un libro con el que nos identificamos todos porque todos tenemos alguna desas historias, ¿no?
Vollevos algún fragmento, como por ejemplo, pues desde el principio de la su obra, Son Bello ya no engaña a nadie y déxales clares les sus intenciones, ¿no? Y dice así: escribo nunha lingua que moi pocos falen, que muchos menos lleen. La mi maior ambición literaria é retratar la vida, como foi ou como soñé que yera, dun lugar que non tien máis de 40 habitantes. Vi morrer un mundo y quiero dar noticia de él. ¿Qué os importa a ustedes si la casa tiene las paredes encalaes o son de piedra vivo? Si naquella yomba había un carballo o un depósito de agua. Si aquel pastor lleía Julio Verne o andaba faciendo chiflos. Son detalles que nada más tienen importancia en el momento que se dicen. Yo invento, quiere decirse, aspiro a inventar la verdad y para ello non conozo mellor manera que contar mentires. Isto dígnoslo ya desde as primeiras páxinas del libro. Agora vollevos un fragmento onde nos fala del seu proceso creador, dese amiesto entre realidade e fantasía, e dice así: téngome por un autor con cierta capacidad fantástica y unos pequeños gotes de imaginación. A la hora de construir una historia, por fuerza, tengo que ir a fechos vivíos. A partir de ellos, hay una reconstrucción de los fechos C por D, hasta que después de un arduo proceso memorístico, tengo la base para imaginar eso que podíamos llamar probable maravilloso. Esa é a súa manera de crear. E agora vollevos tamén un fragmento dunha historia que se titula Fantasmes de Obona. Obona é un monasterio que está na parroquia de Obona, en Tineo, que de algunos de vosotros conoceréislo e que si non lo conocéis, yo vos invito a que vayáis a conocelo. E é un sitio máxico, un sitio maravilloso, é un monasterio que está moi destruído, con mucha pena, en moi males condiciones, e é del siglo XIII, del románico, pero tamén ten del barroco, y fue en su tiempo un centro económico y cultural muy importante en la zona. Incluso en la topografía del terreno todavía se ve los restos de las plantaciones que tenían, ¿no? Y bueno, por decir, contamos una anécdota, ahí aparece por primera vez mencionada la nuestra sidra, la sidra asturiana. Entonces, Fantasmes de Obona, recomiendo vos que lo conozcáis. Dice así: pa nós los nenos de entós, Obona, la del monasterio, y era un secreto. Agora pienso que en Paniceiros se contaba tanta historia precisamente por non poder falar libremente de cosas reales. Y eran los últimos años del franquismo, y cuando mi abuelo empezaba a acordarse daquel miliciano que mataran en Bustavil o daquella muller que lo denunciara, de seguida sentíes la voz de mi abuela diciendo: calla, calla. Poco se falaba la verdad de la guerra. Dicíase que cuando entamara sintiérase en Busterniego una gran españida. Había los atrevíos que deprendíanme en secreto a decir «Viva la República!» y acuérdame de Aurora riñéndolo, diciendo «Non me digas esas cousas al neno». La xente callaba, y aunque se llevaba la experiencia de la guerra per dientro, había un gran misterio col pasado. Pienso que lle por esto por lo que se intentaba explicar el mundo otramente, y pienso que de ahí me viene a mí esta propensión hacia el mito. Siempre digo que explicar lo que lle la lluna a un neno de 5 años, explicar lo que lle la lluna de verdad, un satélite de la Tierra y todas esas cosas, eso y un acto criminal. Los que tuvimos la suerte de saber que la lluna lle era el espello onde se miraba la encantada de las praderas, o un plato lleno yechi onde los gatos muertos van beber, somos más felices y, güey, vemos nella cosas que non verá ningún astrónomo. Qué guapo, ¿eh? Agora vollevos, para que veáis la importancia que tiene en su obra la toponimia y los nombres del lugar y también el pozo que desearon en él las mujeres, vollevos otro fragmento de un texto que dice así: cada año y era lo mismo, el verano marcaba el ritmo del nuestro corazón, una sucesión de días y sensaciones, de labores y sentimientos. Nos, los nenos, mentes tanto, intentábamos comprender el mundo de los grandes. Había bien de ellas tierras y de distintas clases. Había praos, campes, cabades, estasios.
Había pedacinos minúsculos de verde, metanes un rebolleu, y praos grandes abiertos al cielo. Deixaime repetir los nomes, como un conxuro que ainda valga anguaño. Cudixeu, el de Banadoiro, la Campa el Rebollo, Zarreu, Preda, Baudés, Picar de Dieus, el Timón. Topónimos que non salen en ningún mapa, menos que non seya el mapa de la mio señaldá. Empezábamos a deprender el mundo nel cuello de les mulleres. Pa entretenenos, pa que non lloráramos, empezaben diciendo: mira, ves aquello de allí, ya el monte Pedrín, y aquello, las praderas, ya es el pícula escura. Dormecíamos en cuello sintiendo cómo la tierra remanecía una calor y una música en forma antigua. Más grandinos, deixábemos el cuello les mulleres y col valor d'un Magallanes salíamos mundo alantre. Mundo alantre non faltaban los misterios. Da cuando, d'algún neno grande, asustábamos berrando: «Ahí bien zampla rampla, con las tripas na garganta». Todos conocemos algún dicho de esos. Alcuérdome de baixar al río Bustavil con mi abuelo, a pescar truches a mano. Del río subíamos a caballo mi abuelo y yo, y mi abuelo aprovechaba para contarme cosas. Y aunque non era muy falador, siempre acababa despertando el mío interés con cualquier frase sentenciosa. Estos son, como veis, un libro, pues bueno, que está lleno de recuerdos, que está lleno de nostalgias, que preséntasenos como un retablo de madera viejo, de olor a fumo, de todas esas historias, como vos digo, de fantasmas, de sucedíos. Y el su universo máxico. Desde allí viaje al mundo, desde allí habla de la emigración, y él diría: vi morrer a un mundo y quise dar noticia de él. Él gritaría: soy de Paniceiro, soy del mundo. Yo traigo esta obra porque cuando la acabé, entráronme unes ganes yoques de escribir lo que yo sabía, lo que yo conocía, las historias que yo recordaba. Y por eso, porque vos lo traigo, porque apetece escribir, y espero que a vosotros os pase lo mismo, y apetece recordar todas esas cosas que llevamos dentro. Los que me conocéis sabéis que soy una mujer pegada a una libretina na que escribo les mis reflexiones, les cosas que escucho, les cosas que leo, les pallabres que decía mi mamá, que non quiero perder por nada del mundo, porque son pallabres que a veces tenemos escondíes, olvidaes, escaecíes, y de repente es un libro en asturiano y aparecen esas pallabres, esas expresiones que, como vos digo, non quero perder por nada del mundo, e aí van apuntaes nesa libretina. E agora decimos que estaríamos encantaes que nos enviarais cualquier reflexión, cualquier cosa que se os ocurra sobre los vuestros paniceiros particulares, que nos los enviéis, como vos decimos siempre, al correo de la biblioteca, biblioteca.elentrego@gmail.com, o al WhatsApp de la biblioteca 670-050538, poniéndonos el nombre desde el lugar desde el cual nos lo mandáis, y nosotros estaríamos encantados de recibirlo. Y nada más, quédame, bueno, pues a falaros a que leáis en asturiano, a que vengáis a las bibliotecas, que os enseñaremos libros per guapos, y nada más, deseamos un feliz día de les lletres asturianes. Ta llueu.